El libro de los Romanos. Bendiciones, soy Heidi González y hoy hablaremos del libro de los Romanos. El libro de los Romanos es la epístola más larga de las 13 epístolas de Pablo. Es una exposición teológica sobre la salvación y la doctrina de justificación por la fe. Nos lleva a reflexionar sobre la gracia de la salvación. Pablo expresa el contraste que hay entre la ley y la gracia y utiliza el ejemplo de la vida de Abraham. Esto se encuentra en Romanos capítulo 4. Pablo deja ver que la gracia la recibimos mediante la fe. Asimismo, Abraham recibió la gracia mediante la fe y esta promesa de la gracia alcanzó a su descendencia y luego nos llegó hasta nosotros hasta hoy. Es importante saber que cuando Pablo escribió esta carta a Roma, la iglesia de Roma no estaba pasando por ningún problema, pero él les escribió para recibir el apoyo de la iglesia en sus esfuerzos misioneros. Para esa época, Roma era una ciudad sumamente influyente. Yo podría decir que la más influyente del mundo para esa época. Pablo era ciudadano romano, pero también era ciudadano judío y deseaba ir a predicar a esa ciudad imperial. Pablo no fue quien fundó la iglesia en Roma. Esta iglesia ya estaba fundada. Hay varios puntos importantes que Pablo presenta en su exposición en el libro de los Romanos y lo vamos a ver. El primer punto, la justificación y la ley, que se encuentra en Romanos 3, del 27 al 31. Él muestra la ley y la presenta como obras y presenta la justificación dando por hecho que Dios nos justifica por la fe y no por las obras. O sea que nuestra salvación ya no es por la ley, sino por la fe en Cristo. El segundo punto, la culpa de todos los hombres. En Romanos 3, del 9 al 20. Presenta que todos somos pecadores y que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por cuanto todos hemos pecado, necesitamos justicia. ¿Y dónde encontramos esa justicia redentora? En la fe que es en Cristo Jesús. El tercer punto que presenta Pablo es la justificación y el puesto de la fe, que se encuentra en Romanos 5, del 1 al 11. Los creyentes tienen la garantía de que no experimentan la ira de Dios porque nuestra fe trae paz entre Dios y el hombre. La fe en Dios nos permite tener acceso a Él, a la esperanza, al gozo y a la presencia del Espíritu Santo. El cuarto punto que presenta Pablo es el reinado del pecado y el reinado de la gracia. Romanos capítulo 5, del 12 al 21. En este punto, Pablo presenta Adán versus Cristo. Y hay varios puntos que presenta en esta parte. El primer punto que presenta es, por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo y este pecado de Adán afectó a todos los descendientes hasta hoy. Adán representa la naturaleza caída del hombre. El segundo punto que presenta Pablo es, pero el acto de Cristo, o sea, el sacrificio y muerte en la cruz, nos dio acceso al Padre y a ser justificados por la aceptación de la fe que es en Cristo. Y por medio de la fe somos justificados, somos santificados y nos hemos unido a Cristo a través del Espíritu Santo, dejando el viejo hombre, que es nuestra naturaleza pecaminosa, para tener una vida nueva y morir al viejo hombre y salir de la esclavitud del pecado y encontrar que Cristo va a restaurar al hombre cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. El quinto punto que presenta Pablo es ¿qué puesto tiene Israel en los planes de Dios? Pablo está enseñando al pueblo de Israel que aunque Dios tiene un pacto con ellos, y que este pacto es una promesa para ellos, que es el pacto de la ley
a través de Moisés, pero que esta ley es echada a un lado porque está siendo sustituida por la gracia. Pero no es anulado el pacto de Abraham. Este sigue vigente porque Dios escogió este pueblo y la misericordia de Dios siempre estará con ellos. Romanos 9, del 11 al 15. Pablo les dice que ellos tienen la misma posición que los gentiles, que es oír y creer en el evangelio para que sean salvos. Romanos 10, del 9 al 21. Y termino con esto. La justificación de Dios en la vida práctica. Romanos 12, 1 hasta el 15, 13. Pablo exhorta a los creyentes de Roma que se den totalmente al Señor y que sean un solo cuerpo en Cristo, que utilicen los dones que Dios ha puesto en ellos según la gracia que les fue dada, tales como profecía, servir, enseñar, exhortar, el amor sin fingimiento, el amor fraternal, que no sean perezosos, sino diligentes, fervientes en el espíritu, gozados en la esperanza, constantes en la oración, compartiendo las necesidades y ser hospitalarios, bendecir a los que hacen mal, llorar con los que lloran, gozar con los que se gozan, no paguemos mal por mal, que estemos en paz con todos, que no nos venguemos, porque el Señor dice, mía es la venganza y yo pagaré. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tú ayudas a tu enemigo amontona ascuas sobre su cabeza. Así que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí les voy a dejar unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que expone la doctrina de la justificación? La segunda pregunta, ¿cómo Pablo expresa la diferencia entre la ley y la gracia? La tercera pregunta, ¿qué problema tenía la iglesia de Roma para que Pablo escribiera esta carta? La cuarta pregunta, ¿cuántas ciudadanías tenía Pablo? La quinta pregunta, ¿es la ley una forma de justificación para ser salvos? Sexta pregunta. ¿Qué cosa dice Pablo que nos permite tener acceso a la esperanza, al gozo y al Espíritu Santo? La 7. ¿Qué representa Adán versus Cristo? La próxima. ¿Qué pacto dice Pablo que es nulo, de Abraham o el de Moisés? El 9 dice, menciona los dones que Dios ha puesto en aquellos que viven una vida práctica de acuerdo a lo que dice Pablo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.